atrás, adelante, manito, adelante. Les decía tiempo atrás que el sacerdocio es una asignación, es un rol que el Eterno da, ¿sí? Por linaje. Y ahora con la llegada de Mashiach, pues obviamente el Espíritu da y reparte dones, reparte talentos y propósitos y llamados también, aunque no sean judíos, aunque no sean levitas, por medio de Mashiach y el Ruach, el Eterno selecciona a sus maestros, evangelistas, a los sacerdotes y a todas las personas que encabezan dentro de la asamblea de Elohim un liderazgo, ¿sí? Y bueno, lamentablemente, pues yo pasé algún tiempo muy breve, pero sí fue suficiente como para darme cuenta que las estructuras de autoridad dentro de las iglesias lamentablemente se llega en la mayoría, no voy a decir que todos, porque sí hay gente muy buena trabajando en lo suyo, sí, sí lo hay. La mayoría de las personas que buscan el liderazgo dentro de las congregaciones, y fíjense que no es un fenómeno propio dentro de una congregación, sino también en el ámbito laboral, en el ámbito político. Cuando andan en la busca de una posición de liderazgo, normalmente tiene que ver con un fallo en el carácter de la persona, y me refiero con esto con la baja autoestima. Con una baja autoestima. Entonces, una persona que anda buscando autoridad sin tenerla, que anda buscando posicionarse para dirigir en el ámbito que sea, en el ámbito que sea, trae un serio problema de baja autoestima. Y cuando esas personas logran tener, ¿cómo le llamamos? Seguidores, vamos a decirlo así, gente. Si es en una empresa, se vuelve un problemón, porque esas asociaciones, esas alianzas informales generan muchos problemas en la estructura organizacional de una empresa. Entonces ese líder tiene que salir corrido, tiene que despedir, porque corrompe el buen funcionamiento de una empresa. En el gobierno sucede lo mismo. Hay una estructura jerárquica muy bien definida, y si un director de área viene una persona de otra área que no tiene el mismo rango, pues no lo pela y no lo recibe, ¿sí? Y son estructuras que se siguen porque funcionan bien así. Sí, sin embargo, el problema es cuando ya se vuelve la arrogancia. Bueno, ¿qué es lo que está entonces detrás de la búsqueda de posiciones de poder y liderazgo? La satisfacción de un daño en el alma que se llama baja autoestima, ¿sí? Y lamentablemente también ocurre dentro de las iglesias, así está, ¿sí? Y así se provocan las fracturas dentro de las iglesias. Hay un fenómeno que se llama la rebelión a la figura de autoridad, ¿sí? Y no solo al pastor, al sacerdote, sino también en los trabajos, en las empresas, hay personas que llegan, que ingresan y que tienen serios problemas para sujetarse al jefe, ¿sí? A la autoridad. Y aunque el jefe sea enfadoso, sea repugnante, sea sangrón, está ahí porque el Eterno lo puso ahí y utilizó a sus superiores para ponerlo ahí. Si está ahí es porque sabe hacer las cosas. ¿Sí me entienden? Mínimo lo sabe hacer porque la descripción de su puesto dice que requiere tales conocimientos y tales habilidades, y cumple con eso y es suficiente. Y puede ser que haya subordinados con una mayor capacidad, con una mayor habilidad, pero no están autorizados por el director, por el gerente para estar ahí. Entonces, al tener el problema de la rebelión, empiezan los jaloneos, empieza la crítica, empieza la murmuración. Yo lo puedo hacer mejor, él no sabe, él tarda mucho, y empiezan a golpetear la figura de autoridad. ¿Qué va a ocasionar? Que se contaminan los demás compañeros de trabajo y se vuelven subgrupos dentro de esa área, de ese departamento, y generan conflictos laborales. El jefe
Él se siente incómodo, se siente triste, se siente enojado, no lo quiere como colaborador, lo quiere reemplazar y luego viene la Junta de Conciliación y Arbitraje y son líos y líos y líos. ¿Sí? Entonces, esa rebelión hace mucho daño a cualquier estructura organizacional. Y recordemos que la rebelión es un fenómeno que el Eterno mismo aborreció en Satanás, porque la rebelión implica levantarse contra una autoridad. En el caso de Satanás, quiso él dar un golpe de Estado, de hecho dio un golpe de Estado que falló, Baruch Hashem, era lo lógico. Sin embargo, rebelarse contra la autoridad de Dios, no aceptarla, provocó un serio conflicto en toda la creación hasta el día de hoy. Entonces, la rebelión del corazón es propia del ser humano, es propia. Pero el Eterno nos ha llamado a rechazar en nosotros cualquier ánimo por experimentar rebelión en las estructuras de autoridad donde nos desenvolvemos. Si es la casa, cuando éramos pequeños, mamá y papá mandan, se acabó. Pero resulta que siguen, nos damos cuenta cuando estamos adultos que mamá y papá siguen teniendo autoridad. Ya no nos dan chanclazos, no nos dan cintarazos, pero lo que digan es. Y rara vez se equivocan. Rara vez. ¿Sí? Entonces, esa autoridad para que a los hijos les vaya bien tiene que seguir activa. Aunque los hijos tengan 50 años, no importa. Si la mamá vive, si el papá vive, esa autoridad que el Eterno asignó. El hermano mayor sobre los demás hermanos. Ok, si el hermano mayor está bien ante Dios, entonces es un gran ejemplo, entonces los hermanos menores lo siguen. Es natural y es normal. ¿Sí? En un ambiente laboral hay un director, hay un subdirector, hay gerentes, los tan odiados supervisores, sobre todo en las fábricas, ¿sí? Que nadie quiere a los supervisores, pero ¿cuál es la labor del supervisor? Asegurarse que las cosas se están haciendo bien y si no, corregir. Y el que tiene rebeldía en el corazón no le gusta que lo regañen, oye, hay que llegar temprano, la tarjeta tienes que marcarla a tiempo, 5 minutos antes, no te vayas después de la hora en la que tú saliste, pero si estás en el servicio público, sabes a la hora que entras, pero no sabes a la hora que vas a salir. Si estás en el servicio privado, igual, cuando son altos rangos, sabes a la hora que entras, pero no a la hora que vas a salir. ¿Sí? Entonces, cuando empieza un corazón a rebelarse a las estructuras, se debilitan las estructuras, ¿sí? Y empiezan a fallar. Sin embargo, siempre, la medicina para la rebelión, ojo, es la expulsión. Siempre, la medicina para la rebelión es la expulsión. No hay otra. No hay otra. Hashem nos dio en la Torah esa medicina y es una medicina muy dolorosa. Satanás no pudo recuperarse. Lo reemplazaron. ¿Sí? Y a nosotros no. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Entonces quiere decir que si no tenemos reemplazo, somos únicos. Somos únicos. Entonces hay que entender de la vivencia de Satanás y de toda la estructura que él se trajo. Él se trajo una tercera parte de todos los ángeles que están allá. Una tercera parte se vino con él. Logró hacer alianzas con ellos, los convenció, quisieron corromperse con él y fueron derrotados y fueron vencidos y fueron expulsados de la estructura original que Dios tenía. Bueno, cuando el Eterno entrega en el monte Sinai la Torá, se empieza a desarrollar también una estructura para que el pueblo de Israel funcionara de una manera correcta durante su proceso de transición. Acuérdense que los campamentos estaban, pero de una manera rectangular, ¿sí? 3 tribus arriba, 3 tribus al norte, 3 al sur, 3 al este y 3 al oeste. 3, 6, 9, 12.
¿ok? Y luego estaba en el centro el Mishkan. Todo era estructura y todo era organización. Incluso dentro del mismo tribu levita había una muy buena repartición de trabajo. De cierto linaje se encargaban de transportar tales cosas y así, y nadie podía trastocar las funciones de los demás. Y cuando iban a avanzar, pues las tribus iban pero bien organizadas, y al frente siempre tenía que ir la tribu de Leví con los equipos rituales, sobre todo el Arca de la Alianza. Entonces todo eso funcionaba bien. Sin embargo, a lo largo del estudio de la Torah que llevamos en este día, nos damos cuenta que surgen ciertos movimientos rebeldes para criticar, para golpear y tumbar la figura de Moshe como el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial dentro del pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estaban de acuerdo, porque no estaban felices, porque unos se creían más que Moshe mismo y decían que eran mejores. Ahí está el caso de Korach. ¿Te acuerdas de Korach? Pues él se creía más. Era un hombre de porte real, dice la Torá. El Midrash también habla de él como un hombre de porte real, cosa que no habla de Moshe. Era un sabio de la Torá, era un gran justo, un sadik justo, pero se atarantó y dijo, pues es que yo merezco estar en ese lugar, y organiza 200 gentes con él, intentan un golpe de estado espiritual, vamos a decirlo así, se los vino tragando la tierra. ¿Sí? Porque no era la función de él, a pesar de incluso posiblemente saber más que Moshe. ¿Sí? Acuérdense que Moshe, cuando no sabía qué hacer, caray, me traen un caso difícil, ¿qué hago, Señor? ¿Qué hacemos en este caso? Y el Señor le mandaba la jurisprudencia de la Torah, y ya se anotaba en la Torah después como lo que se tenía que hacer, y ahora sí, se impartía justicia con rectitud y verdad. Bien, entonces el capítulo 12 del libro de Bamidbar habla precisamente de esos procesos en los que en un corazón se empieza a mover la rebelión y el desacuerdo acerca de los liderazgos en los cuales nosotros podemos estar sujetos. Y decía un momento en la clase anterior que tenemos liderazgos políticos, sociales, tenemos liderazgos dentro del hogar también, mamá, papá, el hermano, la hermana mayor, ¿sí? Sin embargo, cuando las estructuras están funcionando bien y se mezcla el veneno de la envidia, el veneno de los celos, el veneno de la baja autoestima, ¿sí? Entonces es cuando empiezan los jaloneos por esos lugares, por esas posiciones. Y no hay un lugar de liderazgo, ojo con esto, no hay un lugar de liderazgo que no haya sido asignado por el Creador. Y ustedes dirán con mucha razón y con inteligencia, pero a ver, vámonos al ámbito político. En el ámbito político hay líderes que no deben de estar ahí, o sea, están ahí por mapachazo, ¿sí? Para los hermanos que están en otros países, en México decimos mapaches, aquellos que bajo ciertas prácticas logran hacer un fraude y hacen que los votos estén más a favor de cierta persona, de cierto candidato, para que a la hora de la suma, el mapache que hace roba y acumula, en este caso, votos para tal persona. Entonces, aquí en México eso se usa mucho y posiblemente en otros países también. ¿Verdad? El mapachismo, los mapaches. Y llegaron ahí de manera ilegítima, pues sí y no, porque al final la ley electoral en el país, los juicios electorales siempre terminan validando al que es acusado de ilegítimo y que ganó. Bueno, pregunto, ¿realmente está, sí, de manera ilegítima ahí? Sí lo está, pero ¿quién permitió que llegara? Hashem. Punto. Porque nada se mueve si él no quiere. Entonces, pero esa persona que está ahí de ilegítima está usurpando y en su momento tendrá su chicote. ¿Sí? Porque estar en un lugar de liderazgo que no le corresponde a la persona, el peso propio y la responsabilidad propia en ese lugar lo aplasta. No puede desenvolverse tal cual es.
¿Sí? Ahora, no con esto estoy diciendo que la persona vive estancada para siempre en un rango y en una autoridad determinada. Eso es un gravísimo error y yo mismo les he dicho, no deben de estar estancados. Hay que caminar y avanzar. Acuérdense que esto es una escalera, la escalera de Jacob, ¿sí? Pero hay que ir a la par, a la par, a la par, sabiéndonos relacionar con el poder y la autoridad que Hashem nos da dentro de la estructura. En este caso, yo voy a hablar en concreto de la estructura dentro de la asamblea, pero es paralelo a la casa, paralelo al trabajo, ¿sí? Paralelo a muchas cosas. Fíjense, de manera personal, yo les platico. A mí me tocó tener un jefe en la Ciudad de México, pues que estaba ahí por gracia y favor. Sí, es verdad, son de esos pocos casos, digo yo, y lo voy a decir así, son de esos pocos casos en el que está la persona en una posición de poder en la que no tiene ni idea qué hacer. Entonces ahí es muy importante la colaboración de la gente que está contigo, que sea muy buena para que te saque adelante el trabajo y quedes bien. Entonces en el servicio público se estila mucho que tenemos que hacer quedar bien al jefe. ¿Sí? Porque si le va bien a él, pues no va bien a todos nosotros. Entonces, eso es normal y es natural a todos los niveles del servicio público. Entonces, bueno, pero resulta que este jefe se sinceró conmigo y me dice, Fer, ¿sabes qué? No le entiendo nada, mano. Hazme la balona. Y yo dije, ahora pues vamos a entrarle. Entonces, pero yo no tenía problema con eso. Sí, sí me explico, yo no tenía problema. Y sí, y a mí me gusta compartir lo que sé. Y nos sentábamos y a veces ni salía yo a comer para explicarle, mira, es que está así, así. Hacíamos proyectos para construir hospitales de alta especialidad en el país. Entonces, a la hora de sentarnos en el área financiera, le decía, mira, es que estos números quieren decir esto y esto y esto, y tienes que desarrollar esto, y hay que justificar ante Hacienda así y así. Y se volvía loco, pero había paciencia para hacerlo, para explicarle. Entonces, después le fue muy bien a él, y después me invitó más arriba, a mí no más, ¿sí? Y luego más arriba. Y de repente me tocó estar en 2 ocasiones ante el expresidente de la República Mexicana, tal presidente, para explicarle algunos asuntos de infraestructura física. Y dije yo, ay, qué padre, sí. Pero todo ¿por qué? Porque respeté a quien era mi jefe, ¿sí? Y le fue bien a él, Baruch Hashem, pero a mí también. Entonces, y ahí vamos escalando, y no nos damos cuenta que vamos subiendo porque no le damos el valor al efecto positivo de sujetarnos a la autoridad. Siempre una persona que se sujete dignamente a la autoridad, siempre va a crecer. Sobre todo porque toda autoridad es delegada arriba. Eso es bien importante. Aunque no nos gusten las autoridades que nos ponen, aunque no nos gusten, ahí están porque es Hashem quien ha decidido que sea así. Bueno, hoy vamos a ver un gran problema, la Shonara. ¿Qué es la Shonara? A ver, la lengua bífida, ¿sí? La lengua de Y, ¿sí? Una dice verdades y con la otra dice mentiras, ¿sí? Una dice verdades a medias y la otra dice fraude. Bueno, la Shonara tiene muchas formas. Ya lo estudiamos, ¿te acuerdas? Bueno, sí y no. Sí, ya lo estudiamos en algunos estudios de Torah, pero también hubo una campaña muy bonita sobre la Shonara, sí, y poníamos mensajitos ahí y todo, algunas enseñanzas muy, muy breves, pero que nos dieron conciencia y que nos ayudaron a nosotros a crecer como asamblea, de no andar haciendo la Shonara con el prójimo, ni con la creación. Acuérdense que también contra la creación es un acto de la Shonara, contra ese árbol que no me gusta, contra esa nube, contra ese río. Sí, acuérdense que el Eterno le enseñó a Moshe a ser agradecido con la creación, porque cuando venía a convertirse en sangre el Nilo, ¿sí? Le dice el Eterno, no, 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 tú no, tú no, tú no. Va a ser tu hermano Aarón porque ese río te salvó la vida. Ah, caray. Y lo, no, no, no vayas a golpear la tierra para que salga la otra plaga con el báculo, porque la tierra te salvó y ahí fue donde escondiste tú al egipcio que mataste para salvar a uno de tus congéneres. Entonces, deja que tu hermano Aarón lo haga. Eso habla de un respeto por la naturaleza.
por una gratitud hacia las bondades que recibimos de la naturaleza. Entonces la persona tampoco puede levantar su boca y su mal sentir hacia la naturaleza. ¿Sí? Entonces es muy importante empezar a analizar estos puntos finos, porque no saben en qué momento una manifestación de la Shonara trae detrás de sí un buen golpe en la vida de la persona. Ustedes saben que Miriam y Aarón eran sadik, ellos eran sadikim, y estaban muy pegados al trabajo que hacían para con su hermano Moshe. Sin embargo, se les fueron las cuatro y no sé en qué momento se descuidaron y empezaron a soltar lengua contra su hermano, sin siquiera entender lo que estaba pasando, porque a la vista de ellos resulta que Moshe estaba faltando a la Torá. Entonces era algo muy similar a lo que Joseph hizo con sus hermanos. ¿Se acuerdan la regazón que hizo? Es que andan de allá de fornicarios. Y es que les dicen esclavos a mis otros hermanos. Así. Entonces no era cierto. No más que la percepción de él y la inmadurez lo llevaron a decirle a su papá cosas que no eran. Y el papá Jacob ahí andaba regañando a sus hermanos a causa de y resulta que después se ganó el odio de sus hermanos, y de ahí saben toda la historia. Les acaban de sacar días, acuérdense. Entonces, resulta que Miriam y Aarón cometieron el mismo error. Estaban viendo en Moshe aspectos de su conducta que parecía, así claramente parecía que estaba violando la Torá. Y ellos dijeron: tenemos que hablar con nuestro hermano porque está regando el tepache. Tepache aquí en México es una bebida alcohólica que sale del maíz, si no me equivoco, ¿verdad? Del maíz. De la piña, perdón. De la piña, sí, de la piña. Gracias, Juanito. Entonces, regar el tepache, no lo riegues. Sí. Entonces, a ver, nuestro hermano está cometiendo un error. Tenemos que hablar con él. Ahí les va. 3 fallos que se presentan a la hora de seguir el liderazgo de Moshe. Fallo número 1, la crítica sobre su persona o su familia. Es que la mujer de mi hermano, la Cushita, le decían, la Cusita, de la tierra de Cush en hebreo, es que la Cushita, que no se viste como nosotros. ¿Sí? Es que la Cushita anda toda descuidada, pues andaba criando nietos, ella andaba criando nietos. ¿Sí te acuerdas quién era ella? La Cushita, Sífora, hija de Yitro, el suegro de Moshe, obvio. Por eso resulta que la Cushita era físicamente muy hermosa, con una tez oscura, más oscura que la tez de ellos, de los hebreos, ¿sí? Y resulta que ella, pues como andaba detrás de los nietos y ella andaba pues atendiendo la casa, el marido, pues no andaba no andaba tan arreglada como debiera ser, porque acuérdense que Moshe era el número 1, era el jefe del Poder Judicial, era el jefe del Sanedrín, era el máximo juez. Entonces, pues Miri esperaba que esta mujer anduviera arreglada, bañadita, perfumada, con zapatillas, chula. Y resulta que no, pues ella andaba metida en la casa. A pesar de haber tenido 2 hijos nada más, que fueron Gershón y Eliezer. Pues sí, pero estos eran fructíferos. Y un montón de nietos, y andaba cuidando nietos. Y andaba cuidando todo lo necesario para que su marido trabajara. Entonces resulta que, mire, es que ella no se viste como nosotras. Pues sí, mi reina, pues usted anda, tiene tiempo, y esta mujer está criando, ayudando al marido, ¿sí? Entonces, tremendo. Crítica por ese lado, la Cushita, y luego se casó con una Cushita en lugar de haberse casado con una de nosotras, ¿sí? Ahí va y se casa con una pagana. Pues sí, pero ahorita que el papá se convirtió. Y resulta que el papá después enseñó Torah, de manera rebelde, pero enseñó Torah ahí en la tierra de Cush. ¿Sí? Entonces, bueno, primer fallo, crítica sobre su persona o su familia. Bemidbar 12:1. Miriam habló, y Aarón también, de Moshe con respecto a la mujer Cushit,
que el hombre había tomado. Pues él había tomado mujer Cushit. 2 veces la palabra Cushit. ¿Para qué 2 y no más una? En 2 sentidos. Porque era una mujer que físicamente era muy hermosa y muy atractiva, como todas las mujeres Java. ¿Sí? Hombre, no lo creyeron. A ver, 1, 2, 3. Faltó coordinación. Ok. Y segundo motivo, que era una mujer piadosa y era una mujer muy temerosa del Eterno e incluso era irreprensible. Es una mujer metida en su casa, en los asuntos de su casa y se acabó. ¿Sí? Entonces no andaba ahí de jacalera. ¿Sí? Entonces la criticaba mucho Miria porque Miria, pues ella tenía que andar en las casas y tenía que andar atendiendo emergencias y ella enseñaba a las mujeres. Y como no andaba la cuñada con ella, pues estaba resentidona. Bueno, 2, sobre su liderazgo y sus dones. A ver, Moshe tenía un nivel de profecía el más elevado en todo Israel, tenía el poder judicial, legislativo, ejecutivo, tenía el poder del Sanedrín, era un hombre muy justo y todo el mundo tenía que sujetarse a él para que las cosas funcionaran. Y tenía dones espirituales. Sí, él podía estar ante Dios, Dios hablaba de él cara a cara. Él fue el que le dieron las tablas, las de zafiro, las rompió, se enojó y ahora tú las vas a escribir, ¿para qué las rompes? Pero había una relación íntima con Dios que pues resulta que estos pues le envidiaban. Miren lo que dice. Miriam habló y Aarón también de Moshe con respecto a la mujer del Cushit que había tomado. Ahí está, error contra su familia. Segundo, sobre su liderazgo y sus dones. ¿Acaso exclusivamente con Moshe habló el Eterno? ¿Acaso no habló Él con nosotros también? O sea, ¿a poco no más Él? ¿Acaso no habla con nosotros también? Pero resulta, si leyeron esta parte, resulta que Moshe, su nivel de profecía era clarísimo. Pero en el caso de ellos, la manera en cómo Dios hablaba con ellos era por medio de visiones, por medio de sueños que tenían que ser interpretados. Y la interpretación no la podían tener ellos, tenían que ir con Moshe y Moshe les decía, ¿qué soñaste? Oye, Moshe, fíjate que traigo un sueño y no me lo puedo quitar. A ver, ¿qué soñaste? Esto y bueno, entonces es esto y esto. Ok. Bueno, entonces ellos tenían ese nivel de profecía, pero dependían de Moshe para que él les interpretara. Entonces no estaban felices. Entonces decían ellos, pues ¿a poco nomás a él le hablan? ¿Acaso no habla con nosotros también? Sí, pero habla de una manera inferior. Por eso necesitas a tu hermano para que él te ayude, a que interprete, y ahora sí, con la interpretación, tú trabajes, hagas lo que tienes que hacer. ¿Sí? 3. Y el varón Moshe era sumamente, fíjense bien, humilde, más que todos los hombres que están sobre la faz de la tierra. Moshe no contendió con ellos, porque esto que hablaron ellos, lo dijeron enfrente de él, no se escondieron. Entonces de ahí desprendemos que no era la intención hablar mal de él, sino que era decirle, oye hermano, pues tu mujer que se arregle. ¿Sí? Oye hermano, tu nivel de profecía. Y otro asunto muy importante. Resulta que Moshe pues no tuvo más hijos. Y resulta que mínimo, dice la Torá, 3. Mínimo 3. Y pues él se quedó con 2. Entonces decían, oye, ¿por qué dejaste a tu mujer? Te entregaste por completo al trabajo que tienes que hacer y resulta que está pasando el tiempo y nomás tienes 2. ¿Cómo es posible? Entonces, ojo, según ellos, él estaba quebrantando la Torá porque el factor multiplicación no estaba. Y dice el verso 2, y el Eterno oyó. Aguas. Hay en la Torá 2 formas en las que Hashem oye, pero así. A la primera, cuando lo buscas de corazón, te arrepientes, te humillas ante Él, pides perdón
y clamas, Él oye, dice. ¿Sí? Y la otra forma en la que oye igual de pronto es donde hay la shona. Es decir, el chisme, la mala leche, la calumnia, la crítica, la murmuración. ¿Sí? O sea, Hashem pone el oído en corto, ahí no se andan medias. O sea, Hashem dice, a ver, por eso, y oyó. Ya, en el anuncio de las buenas nuevas hay una tercera. ¿Cuál es la tercera? Si pidéis conforme a su voluntad, Él oirá. Entonces ya tenemos tres, pero ahorita estamos analizando las dos primeras. Y más aún, la shonara. Una persona que habla la shonara, es decir, mala lengua, Hashem le escucha así. Ya quisiéramos que escuchara así nuestras oraciones, ¿verdad? Ahí tenemos que estar llenando la vasija para que salga. No, la shonara llama la atención de Hashem así. Por eso dice la Torah, y el Eterno oyó. Y luego dice en el verso 3, y el varón Moshe era sumamente humilde, más que todos los hombres que están sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque no discutió, porque no alegó, porque no dijo, mira, hombre, ya, ¿qué te metes? Yo sé lo que hago. Y tú, varón, ahí, ¿para qué te pones a oír a mi hermana? Sigamos adelante. No, nada de eso. Él guardó silencio, ¿ok? No contendió, sino que guardó silencio, pues él sabía que había actuado correctamente. Entonces había las siguientes inconformidades de parte de Aarón y Miriam, ¿ok? Que no había tenido más hijos, separado de su mujer, que tenía un don mayor que ellos, ¿sí? Sin embargo, en todas estas situaciones, Moshe había actuado correctamente. ¿Cómo? Si la Torah dice que 3 mínimo y esta que tiene 2. A ver, ¿cómo que actuó correctamente teniendo 2 hijos? ¿Sí? Cualquier judío rápidamente dice, quiero tener hijos, mínimo 3, y ahí está ya tengo la tarifa, Baruch Hashem. ¿Sí? Y así todos nosotros cuando nos casamos, rápido a tener hijos, rápido, ¿sí? Ahora, ¿cómo se justifica que Moshe no tuvo más hijos y a su vez no corrompió la Torah? Ahí les va. Sin embargo, en todas estas situaciones, Moshe había actuado correctamente. Pero Aarón y Miriam, al no conocer la profundidad de los actos de Moshe, sino que solo veían con su limitada visión y entendimiento, podían apreciar sobre Moshe la falta en sus actos, lo cual fue un grave error sin conocer, y murmuraron contra su hermano, a lo que Hashem les habla así. Entonces el Eterno dijo súbitamente a Moshe, a Aarón y a Miriam, a ver, vengan para acá los tres, ¿sí? Salgan ustedes tres a la tienda de la cita, y los tres salieron, o sea, los jaló. Y después de proceder a hablar con Miriam y Aarón acerca de que Moshe fue escogido por Hashem para estar al frente y lo había dotado de mayores dones para poder dirigir la redención que Hashem haría para Israel, situación de bondad y humildad le dio, puesto que Hashem, ojo con esto, no tenía por qué explicarles. O sea, a ver, Hashem se muestra bondadoso tanto con Miriam como con Aarón y les explica el porqué de Moshe. Y les dice, a él le di un don de profecía mayor porque es necesario para todo lo que él está haciendo. Ustedes no están haciendo lo que él hace, por eso a ustedes les bajé 2 rayitas. Pero él sí lo necesita, ¿ok? No tenía por qué explicarles el porqué de su proceder al escoger a Moshe. Sin embargo, solo les explicó sobre el liderazgo de él,
no sobre las dos situaciones restantes. Lo de los hijos y lo de la esposa se explica de la siguiente manera. Ahí les va. Moshe solo tuvo 2 hijos con Zípora, Gershón y Eliezer. Eso lo vamos a encontrar en el libro de Crónicas 23:15. ¿Sí? Sin embargo, Moshe cumplió con la mitzvah de tener al menos 3 hijos, porque los hijos de Aarón también eran suyos, y por tanto los hijos de Moshe en realidad eran cientos y cientos. ¿Dónde encontramos eso? Bamidbar, en el mismo libro que estamos estudiando, en el verso 3, capítulo 3, verso 1 al 20. Ahí vamos a encontrar lo siguiente, miren. Y esta es la descendencia de Aarón y de Moshe. El día que el Eterno habló a Moshe en el monte Sinai, y estos son los nombres de los hijos de Aarón. Y tú lees los 20 versos, y ahí no vas a encontrar ni a Eliezer ni a Gershón. Sin embargo, el verso 1 dice, y esta es la descendencia de Aarón y de Moshe. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir la Torah aquí? Que los hijos de Aarón en realidad eran hijos de Moshe. Por eso Moshe no quebrantó la mitzvah de fructificar y multiplicarse. Continúo. Eventualmente ordena el Et Rosh a los levitas. La Torah enseña que los hijos de Aarón también eran hijos de Moshe, debido a que él era el maestro de Torah de ellos y les dedicó especial amor y atención en las enseñanzas, debido a que era responsabilidad de él enseñarles, para que a su vez los levitas replicaran las enseñanzas a todo Israel. ¿Cómo ven? Pero Miriam no veía hijos de sangre y carne, más que 2. Y le dice, es que está violando la Torah, pero la Torah dice otra cosa. En el evangelismo se suele usar hijos espirituales, pero eso está mal. ¿Sí? La Torah nos dice hijos, descendencia. Entonces, ustedes son mi descendencia. ¿Es en serio? Lo dice la Torah, entonces ustedes son mis hijos. Y en su momento, pues Héctor, ya tienes más hijos, Román, tienes más hijos, Lucino tiene más hijos, y no nos la acabamos. Nos salen canas, nos enojamos, nos entristecemos. ¿Sí? Si a ustedes les va mal, nos entristecemos. Si hacen el mal deliberadamente, nos da coraje, nos enoja. ¿Por qué? Porque tanto tiempo que se les dedica a darles alimento, a trabajar para ustedes. Si se fijan, se replica la paternidad ahí. Entonces, resulta que estaban equivocadamente hablando mal de Moshe. ¿Sí? Por otro lado, el hecho de haber tomado mujer cushit, el propósito fundamental era que Hashem llegaría con el tiempo al corazón de Yitro. Cuando Moshe se casó con Zípora, ¿Yitro era pagano? ¿Sí? Para convertirlo al judaísmo y así llevar la Torah a toda la tierra de Madián y de Cush. De esta manera, en realidad, los juicios equivocados, que tanto Mirja como Aarón parecían correctos, pero en el fondo estaban muy equivocados, debido a que Moshe siempre actuó conforme a la Torah, de manera recta, agradando a Hashem. Pero al tener la visión limitada a sus hermanos, juzgaron y murmuraron mal, y por tanto la ira de Hashem se encendió contra ellos, pues en realidad estaban criticando y murmurando contra los designios de Elohim, no contra Moshe. A pesar de que la murmuración de ellos contra Moshe llevaba la buena intención de corregirle, cometieron grave error al hacer la Shonara contra Moshe. Bamidbar 8:9. Boca a boca yo le hablo, a través de visión clara y no con enigmas,
y él contempla la imagen del Eterno. Entonces, ¿por qué no tuvieron ustedes temor de hablar de mi siervo Moshe?, pregunta el Eterno. La ira del Eterno se encendió contra ellos y se fue. Y es en ese momento, ¿cuál es la consecuencia, según la Torah, de alguien que hace la Shonara? ¿Qué pasa en él? ¿Por qué? Sí, sí, y había una manifestación física, Zarat, que se traduce como lepra, pero ya vimos que no era lepra. Es decir, se vuelven leprosos. Entonces, una persona que hace la Shonara deliberadamente, ¿sí?, se vuelve leprosa. Entonces, es en ese momento que tanto Aarón como Miriam les viene la Zarat y se ven como mapitas así, ay, ¿qué me pasó? ¿Sí? Así es como llega Zarat para Miriam. Para Miriam, decreto de 2 semanas, o sea, tenía que estar fuera 2 semanas. Y para Aarón, una. Sin embargo, al arrepentirse Aarón en el momento e interceder a Hashem por su hermana, se le quitó de inmediato. A él se le quitó rápido porque hizo teshuvá en corto, en corto. Dijo, ay Señor, perdóname, ¿sí? Pero Miriam fue la que se le redujo la sentencia a solo 1 semana. O sea, gracias a la intervención de Aarón y posteriormente de Moshe, Miriam se le reduce la sentencia a 1 semana, trayendo la carga de la lepra, pero una vez sanada, estudiamos ahí en el Midrash, que ella duró enferma varias semanas más, con tremenda temperatura, dolores corporales, a tal grado que su esposo, pues ya pensó él que iba a morir ella, ¿sí? Pero resulta que gracias a Hashem no murió, sino que se revitalizó, y por el mérito que ella tuvo de ser partera en Egipto, la rejuveneció el Eterno, le regresó los años, porque ella era 40 años mayor que el marido. Entonces, al verla tan hermosa y rejuvenecida, dijo, yo me caso otra vez, y se volvieron a casar. Sí, no, hombre, yo me caso con esta mujer. Entonces, fíjense todo lo que salió de algo malo, algo bueno salió. Entonces, realmente para Miriam, la purificación le trajo mucha bendición. Otro anillo, ¿sí? Y el rejuvenecimiento de su físico. Bendito el Señor. Así el hombre debe de tener cuidado en la manera en cómo se expresa de sus líderes, de sus jefes de Beit Knesset, sinagoga, de los maestros que dirigen los Beit Hamidrash, es decir, las casas de estudio, y yeshivas, y todo liderazgo espiritual, entre los que se encuentran los esposos piadosos como Kohanim en sus hogares. O sea, a ver, el marido. Si el marido es bueno, pues hay que respetarlo, hay que honrarlo, ¿sí? Porque él es la autoridad en la casa. Aunque son ustedes las damas quienes lo ejercen, pero si no se les respeta la figura sacerdotal que el Eterno les da a todo hombre casado, va a haber palos en la casa. Que eso es bueno para nosotros, los varones. Va a haber palos en la casa. Por eso, aunque el marido nos caiga gordos, mujeres, hay que honrarlos, hay que darles su lugar, hay que cuidarlos, desayunito, comida, bañito caliente, a sus atenciones, un regalito de vez en cuando, un perfumito, sí, sobadita en los pies, aunque no se lo merezca, pues. No les toca, porque es cierto, no lo merecemos, la verdad, no lo merecemos. Desde el momento que ustedes desarrollan un embarazo y tienen pancita, la verdad ya no merecemos nada ante ustedes, la verdad. Sin embargo, la retribución es grande, porque Hashem las usa. Pero eso, al margen de todo eso, los varones tenemos el sacerdocio en casa. Hashem nos lo dio. Entonces hay que honrar al esposo. Se los vuelvo a repetir, aunque no se lo merezcan.
aunque no se lo merezca, él tiene un sacerdocio, ¿sí? Y legítimo porque las casaron. Las casaron. Entonces hay que honrarlo, hay que respetarlo. Y más si conoce de estas cosas, con mayor razón. ¿Sí? Ya no solamente sobarle la planta de los pies, le tronarle los deditos. Así. Un aplauso a los varones, por favor. En esta parte de la Torah vemos como líderes de alto rango se animaron no con mala intención en su corazón a murmurar contra Moshe, cuando en realidad Moshe y sus actos generaban solo órdenes de Hashem. Así, cuando los líderes siguen a un cabeza mayor y no comprenden sus actos, sabiendo que tal líder es temeroso de Hashem, ojo con esto está buenísimo. Simule estarlo. ¿Estar qué? Temeroso de Hashem. ¿Ok? Me regreso tantito, porque quiero que la agarren completa. Cuando los líderes siguen a un cabeza mayor y no comprenden sus actos, sabiendo que tal líder es temeroso de Hashem, simule estarlo o no lo sea en esta posición jerárquica mayor, lo que hace que una persona que habla mal, ya sea con buena o mala intención, cae en la shonará y los vuelve leprosos y provocan sobre sí exilios. Y quiero aprovechar esta sesión para una hermana de Centroamérica que me manda una situación, ¿sí? Que la voy a contar parcial y va a servir para edificarnos y aparte le doy la respuesta a ella, que comentaba en una congregación grande evangélica cuyo pastor se dio cuenta que estaba enseñando mentiras, ¿sí? Y decidió salir de todo ese circuito de mentiras y dice, ¿saben qué? Voy a renunciar al sistema religioso al que pertenezco, se llama Cristo para las Naciones y ahí nos vemos, ¿sí? Entonces él renuncia y todas las ovejitas, todas lo siguen, ¿sí? Y era una iglesia muy grande, pero él tiene que dejar las instalaciones, entregar el mobiliario, todo. Entonces, por ahí se juntan en algún lugarcito, se empiezan a congregar y este pastor se vuelve mesiánico y empieza a estudiar la Torah y empieza a sacar toda la paja, todo lo que no es, y empieza a enseñarles con dedicación, con ánimo, y la gente fascinada aprendiendo Torah y él comprometido con su trabajo, ¿sí? Y resulta que pues una de sus hijas, de esta hermana, estaba muy comprometida en un liderazgo dentro de la iglesia. Pero resulta que el pastor pues se empezó a enamorar de la muchacha, se empezó a enamorar y empezaron a mandarse mensajitos. Él le empezó a mandar mensajitos, hasta que pues va con la mamá, ¿no? Y le dice, oye mamá, fíjate que el pastor, mira, así. Y dice ella, a la torre, síguele el juego, síguele el juego. En este momento no hay música reproduciéndose. A ver hasta dónde llega. Síguele el juego, a ver hasta dónde llega. Pues sí, la muchachita le siguió el juego y pues las cosas se pusieron más comprometedoras y ya es cuando la mamá habla con ciertas personas claves dentro de la iglesia y dice, ¿sabe qué? El pastor tas, y aquí están las evidencias. Uno de los líderes pues habla con el pastor y bueno, hay conflicto. Y eventualmente el pastor busca a la señora, busca a la muchacha, les dice, a ver, enséñenme los mensajes. No, pues aquí están. Entonces en lo que estaban platicando, otro líder de la iglesia habla con un pastor mesiánico muy célebre, que no soy yo, aquí en México, que era la cobertura de este pastor, y al darse cuenta de la situación, lo corre, lo corre. Y pide disculpas a la mamá, a la muchacha y a toda la asamblea.
Bueno, y ya reemplazan al pastor y sigue adelante la congregación. Pero en una ocasión la muchacha iba rumbo a la escuela y pasa una moto cerca de ella, la toma, la sube por la fuerza a la moto, se la lleva y hace con ella la peor de las barbaridades. ¿Sí? Entonces fue una calamidad, llega a su casa en malas condiciones y es cuando viene el grito y el llanto de la mamá y dice, pero ¿por qué? ¿Por qué? Tú que amas a Dios y ¿cómo es posible? Y le reclama a Dios. Y le dice, Señor, si mi hija te ama, mi hija te sirve, ¿por qué? ¿Dónde estabas cuando a ella le estaba ocurriendo eso? ¿Por qué no paraste eso? ¿Por qué? Y empieza ella a reclamarle a Dios. Y me pregunta a mí, ¿por qué ocurrió eso si mi hija ama la Torá? Dice, ahora ella se va de ese país y se va a otro país y sigue estudiando la Torá, pero no quiere nada que ver con congregaciones, con pastores, no quiere nada, ¿sí? Porque quedó muy lastimada, muy herida por ese evento. Entonces, me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué? Yo le dije, mira, bueno, le voy a contestar hoy. Los líderes dentro de las iglesias, sean piadosos o no, estén ahí de manera legítima o no, están ostentando un cargo que tiene un peso y una autoridad espiritual. Insisto, legítimos o no, puros o impuros, de veras o falsos, están ahí y tienen una cobertura espiritual. Que sean impíos, que sean corruptos, que sean lacras, no quiere decir que no tengan la cobertura. Sí la tienen por el hecho de ocupar el cargo, y el cargo en sí mismo tiene una autoridad, tiene un poder y tiene límites de poder y autoridad, como en cualquier empresa, una posición de autoridad. ¿Sí me explico? Cuando la persona dijo, síguele el juego, ahí empezó el juicio contra ella utilizando a su hija y lo pagó. ¿Por qué? Porque conspiró contra no voy a decir un siervo, una persona con un cargo de autoridad dentro de esa asamblea. Y tiene cobertura. Así es esto. ¿Sí? Y de alguna manera el Eterno lo usó a ese hombre, el solo hecho miren, ¿qué tal si en lugar de decir, síguele el juego, le hubiera dicho, hija, guarda silencio? Ahí está. Pastor, venga para acá. ¿Qué pasó? Oiga, ¿qué es esto? Arrepiéntase. Si Dios lo sacó de allá y lo trajo acá para hablar la verdad y decir la verdad, esto es una trampa que el enemigo le ha puesto para sacarlo de la jugada. Recapacite. Eso era lo correcto. Tal vez ese pastor se hubiera arreglado, hubiera agarrado bien el ritmo y profundiza, ¿sí? Pero no, hubo conspiración contra él. ¿Y qué ocurrió? Esa congregación hoy no existe. Se desbarató, se fueron cada quien por su lado, pero tengo entendido que era una congregación, palabras textuales, muy grande. Esa es la respuesta. Sí, mi hermana, adelante. Esa es la respuesta a esta hermana. Entonces, es lo que les digo, ¿sí? Es muy importante. Ustedes saben que, pongo de referencia una empresa porque todos trabajamos, ¿sí? Cuando hay niveles de autoridad en las jerarquías y cuando los jefes de una misma línea jerárquica se agarran entre ellos, no pasa nada.
Pero cuando un jefe de una línea jerárquica golpea a uno de menor jerarquía o de mayor jerarquía, él va a salir de la empresa. Lo mismo es aquí. Donde hay rebelión contra un líder, insisto, legítimo o no legítimo, y no defiendo la ilegitimidad, no. Ustedes saben que soy el primero que avienta escopeta contra todo eso. Pero la Torá nos enseña que cualquier persona en autoridad tiene que respetársele, ¿sí? Y ahorita hablamos de los esposos. Los esposos tienen autoridad. Y si la esposa empieza, es que mi marido es un esto, y es que aquello, y es que allá, y es que allá. Una cosa es sentarnos a platicar a ver cómo podemos resolver. Pero estar difamando al marido, ¿sí? También va al revés. Estar hablando mal de la marida, exponiéndolas. Eso es la shonara. Y eso hace, ojo con esto, hace que la ira de Hashem se encienda. No hagan eso, sean sabios y mejor rectifiquemos. ¿Ok? Como figuras de autoridad, siempre vamos a estar sujetos a observancia de ustedes. ¿Sí? Siempre. Y está bien, es natural, es propio y va con el cargo. No pasa nada. ¿Sí? Entonces, eso nos lleva a nosotros a un compromiso más firme. ¿Por qué? Porque somos referencia. Entonces, nadie va a seguir a alguien que anda mal. Nadie va a replicar, aunque digan, es que hay que ir por la palabra. Pues sí, pero quien está dando la palabra ni siquiera es bueno para dar la palabra. Y aparte su vida está mal, pues mejor no voy. ¿Verdad? Mejor no voy. Sin embargo, es bien importante que como líderes nosotros y ustedes como futuras líderes y varones líderes, sobre todo los que estamos preparando en teología, somos referencia y estamos gestando una placa aquí, una autoridad, una investidura que se está gestando cada vez que tú te sientas a estudiar tu Torah, que te vas a preparar para el examen, cada vez que tú te pones tu talí, que oras, que resuelves, que haces teshuvá, que haces el bien, que respondes con bondad y que vas creciendo en la emuná, vas desarrollando una autoridad que ineludiblemente dentro de la estrategia que el Señor tiene en la estructura jerárquica vas a encajar y vas a cumplir una función y esa autoridad tiende a crecer y a crecer y a crecer. Entonces, que no nos pase lo que le pasó a Miriam y a Aarón, mucho menos a Coraj. En la medida en que nos mantengamos en humildad, porque hablan de Moshe como un hombre muy humilde, más que todos los hombres que estaban sobre la tierra, hasta que llegó Machía, familia, tenemos que ser nosotros muy sensibles y responder adecuadamente a la autoridad sin contender. Podemos platicar, podemos charlar, podemos ponernos de acuerdo, pero no hagan la shonara con figuras de autoridad espiritual entre ustedes como hermanos, porque algunos de ustedes se están forjando como líderes. Entonces vamos a suponer, si alguien reprobó y dijo, esa se cree mucho, eso y el otro, no hables de ella. ¿Por qué? Porque ella está creciendo, porque ella está avanzando, porque ella está formándose. ¿Sí? Es como un cadete que anda de día franco, que anda libre, ¿sí? Y luego un civil habla y dice, miren, este se cree mucho porque es esto", y voltea, pues está entrenado para golpear y defenderse, y si le buscan bulla, pues se va a defender, y va a golpear, ¿por qué? Porque empieza a desarrollar una autoridad, una figura importante en el país. Así ustedes. Entre más estudien, hay que respetarse más, hay que respetar a otros y a las figuras de autoridad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no, viene la lepra. Entonces, cuidemos lo que hablemos, cuidemos mucho. Y cierro con esto. Entre figuras de autoridad del mismo nivel, podemos charlar y podemos platicar. ¿Sí?
pero nunca avienten hacia arriba ni hacia abajo, porque hay castigo. Y no es algo que uno quiera, son las consecuencias de la rebeldía en una estructura jerárquica, la que sea, familia, la que sea, ¿ok? Y bueno, quiero finalizar con este ejemplo. Ustedes saben que casi todas las personas podemos mostrar cierta inconformidad con nuestros líderes políticos, ¿verdad? Por el tipo de leyes que aprueban, por las reformas fiscales tan horrendas que ponen ahí altamente recaudadoras, con sistemas de recaudación tan ineficientes, pero a la vez tan eficientes para ellos, mordaces en la utilidad de la persona. Y todo eso genera mucha inconformidad. Por eso la escritura nos enseña que en lugar de hacerle mal por medio de la shonara a un líder de una nación, mejor orar por ellos y agradecer por ellos, aunque no estemos de acuerdo que si es tricolor, que si es azul, aquí en México, son los colores de aquí, de este país, o si es rojo, o tendencia chavista, o tendencia, no sé, trotskista, lo que sea. Está ahí porque Hashem quiere, ¿sí? Entonces, es un líder político, y tienen poder y tienen autoridad y están ahí porque Hashem así lo decidió, y cada nación, cada reino tiene el rey que el Eterno ha querido. Si no estamos de acuerdo, ni hablar. Entonces oremos por ellos, oremos por sus familias y agradezcamos a Hashem. Es el ejemplo más claro. Hashem hará con ellos como Él desee en función de los actos de todos ellos. Pero a nosotros no nos toca levantar un juicio. ¿Ok? Hashem me los bendiga, y con esto terminamos y nos despedimos de las naciones, nos despedimos de Zumpango y les decimos Shalom.